Hola amigos, bienvenidos a este recinto de historias originales. Quiero dedicar este relato a los héroes del canal, quienes mes con mes apoyan este proyecto. Zaptrix. Ipara Icea, Alberto, Diolo, Arturo Cervantes, Benio, Wontuodrons, Iván González, Angelito del Castillo, Altair Maguail, Ismael Olmos, Jorge Aguilar, Andrés Landeros, Derek Ramos, Manuel Lugo, Jackie of Diamonds, Escritos de un Ciego, Lair Fondemont, Yamilet Perdomo, Shadi, Jorge Luis Ortiz, Santiago Ramírez, y Valentín Villanueva. Y ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con este clásico titulado El Anillo de Cunis. Cuando mi amigo Marcus me contó que el título de la serie de libros de El Señor de los Anillos hacía referencia en realidad a Saturno, no podía creerlo. Así es, afirmó. Casi todos los autores famosos profesan el satanismo y elevan rezos y alabanzas hacia dicho planeta, porque Saturno, o el cubo negro, como también se le llama, les da energía creativa, y promete grandes triunfos y un mar de dinero. Bah, estás exagerando, le dije. Sin embargo me puse a pensar en ellos, en los anillos. Vale la pena dar una ojeada a la historia para encontrarnos con que esta singular pieza de ornamento para los dedos siempre ha servido para representar al poder, al éxito, y al dinero, a una posición social por encima de los demás. Desde los papas en el Vaticano, pasando por los reyes, sultanes, altos mandos políticos, o como anatema para los dioses. El anillo confiere virtudes, y hasta poderes ocultos. Y sí, la argolla de compromiso no es otra cosa que un pacto de pertenencia. Pues bien, la historia que les voy a contar trata también de un anillo, el orgullo, la envidia, y el deseo de poder. Para fines de entretenimiento se las narraré en tercera persona, y pondré al protagonista un nombre falso, para ocultar la verdadera identidad del infeliz a quien le sucedió esto. Si han de creerlo o no, lo dejo a su criterio. Baste decirles algo que nunca confesé. El sujeto en realidad es un familiar mío. Julián siempre fue un hombre mezquino, ungido desde su nacimiento con el orgullo y la codicia. Como todo aquel que encuentra en sí mismo un insignificante destello de razón, presumía de un intelecto superior a los demás. Pero su inteligencia solo era suficiente para engañarse a sí mismo. No era nada asombroso, aunque le servía para sobresalir de la media, haciendo caldo de cultivo para que el orgullo terminara por apoderarse de cada fibra de su cuerpo. No era atractivo, ni era alto, y no estaba en buena forma física. En todos los aspectos, fuera de su intelecto, era menos que ordinario. Por si lo anterior no fuese suficiente, estaba su pobreza, aplastante, dado su infinito e inagotable ego. En fin, era un fracasado hundido en la miserable vida de un jugador y apostador, que obtenía apenas lo suficiente para vivir al día. Sin embargo, algo debía tener a su favor, y en este caso era la atención que siempre daba a su aspecto. El pelo bien recortado, un traje a la medida, y zapatos nuevos, lustrosos. Fuese por alguna gracia de la suerte, o por lo que sacaba de las estafas, o porque le debía a medio mundo, siempre vestía así. Dada su personalidad manipuladora, podía ir subsistiendo de arrendamientos e hipotecas con todas sus amistades. Había reventado 3 tarjetas, las deudas lo asediaban en donde se paraba, y la falta de una mujer que estuviese a la altura de sus exigencias lo frustraba. Pero sobre todo, la falta de una vida de lujos y excesos como él creía merecer. No supo qué lo despertó tan temprano. Un impulso. Sintió electricidad en la espina, o era la simple curiosidad porque 2 vecinos se peleaban allá abajo. Sintió un vacío en el estómago, un hambre que no podía saciarse con la basura que encontró en su refrigerador. Era a final de cuentas un animal de instintos.
Sin embargo, se tambaleaba en un vacío existencial, un abismo en su interior que iba más allá de las paredes rotas, el óxido en las llaves, y la humedad general del cuartucho. Cerró los ojos, y sintió el vértigo de aquel precipicio interior. Estaba a 2 días de ser desalojado de nuevo. Nunca había querido trabajar. Sentía que se trataba de la esclavitud conforme a leyes establecidas por gente muy rica que sacaba todo su dinero de pobres diablos que ganaban el pan. Una plataforma que la gente común había elegido para sus miserables existencias. Su padre solía decirle que el interior era lo importante, nuestra bondad y amabilidad. Al diablo 1000 veces contigo, viejo, dijo arrojando la botella de vino vacía hacia el espejo. Él sabía que el interior solo es importante si el exterior está rodeado de lujos. Si no tienes nada, no vales para nadie, todos te comerán vivo apenas les des la espalda. Si no comes no vives, eso para empezar. Si tu entorno es feo, feos serán tus sueños. Si la gente te odia, terminarás por odiarte a ti mismo. Y él estaba harto de devaluarse. Las apariencias importan tanto como la vista, se repetía a sí mismo en esos interminables monólogos que tenía ahí solo, dentro de su pequeño departamento, medio loco. Nadie preferiría estar ciego. ¿Cómo pueden decir que lo que vemos no importa? Vestirse bien, usar buenas marcas, vivir en una casa enorme, y viajar en un auto de lujo. Solo así podría amar, si los demás me alaban. Si tuviera los millones, afloraría en mí la gentileza, el bien que ahora se pudre por tanta humedad de mi departamento. La fangosa envidia que siento por esos que lo tienen todo, sería tierra fértil de sentimientos de gentileza y dignidad. Ayudaría, te lo juro Dios, que ayudaría a otros. No soy malo, ni un ser repugnante. Más allá de lo que hablan todos de mí. Que si soy esto o aquello. Que si debo 20.000 acá, 4.000 allá. No soy egoísta, pero no tengo cómo pagarles. Si tuviera a manos llenas, claro que elegiría el bien. Pero tú sabes que los malos o tóxicos, somos así porque no podemos elegir. Su manera de razonar le daba resultados para la vida que llevaba. Vestir bien le aseguraba al menos un lugar en la mesa de los apostadores, quienes día a día se reunían a perder y ganar sumas de dinero insignificantes, en un club que sin embargo era de buen estrato social. Los jugadores eran casi todos junior aburridos que les pagaban a muchachas para que se sentaran en sus piernas, mientras ellos sentían la emoción de jugarse la mesada. Las mesas de la gente importante se encontraban en el fondo, lejos de las desnudistas y bagatelas que disfrutaban los ya acomodados, y que por tanto no tenían interés en llegar más lejos. Julián decidió dar un giro a su historia, cansado de estar parado en el abismo, tambaleándose entre la mediocridad y la miseria. Hubiese preferido la muerte. Comió su miserable desayuno, se dio un buen baño, y tomó su mejor traje. Se colgó sus escapularios, y salió decidido a dejar de ser material del drama, lo que los demás cuentan para darle valor y significado a sus logros, por pobres que fueran. Julián además era un fiel creyente de la magia, la cábala, los santos, y los demonios. Quizás su inteligencia misma le hacía presentir que había algo más allá, algo importante. Cuando llegó al club no se dirigió a su mesa habitual, donde los apostadores estúpidos como él se repartían las migajas, no. Esta vez caminó con una confianza y una determinación de hierro hacia la parte posterior del recinto. Atravesó la cortina púrpura con una seguridad que nunca antes había sentido, y llegó hasta donde los grandes señores, casi todos con el pelo cano, corrían apuestas importantes. 2 gorilas que custodiaban lo miraron de pies a cabeza, pero no se atrevieron a decirle nada, imaginando que era uno de esos importantes apostadores que reportaban grandes cantidades de dinero al club. Un viejo, que lo había visto desde el momento en el que entró, lo invitó a ocupar el lugar vacío en una de sus 7 mesas. Aprovechando el gran golpe de suerte comenzó a jugar como sabía hacerlo, sin dejar que los peces gordos lo intimidaran, usando el odio que sentía por ellos para tratar de ser un igual. Lo cierto era que no llevaba un peso en la bolsa, y que hubiese sido asesinado de haber perdido una sola mano. Cada apuesta era más grande que el precio del edificio donde tenía su departamento. Pero esto no le importaba, estaba decidido a triunfar, o dejar esta vida de insatisfacciones. El racimo de oportunidades y voluntad que casi todos conocemos como suerte, estaba de su lado, o quizás simplemente fueron sus años de práctica. Lo cierto es que aquel día no perdió una sola ronda. Los sobrios señores se fueron retirando hasta que en la mesa solo quedaron él y ese peculiar anciano que lo había invitado a su mesa. A pesar de lo decrépito, de tener el pellejo seco y agrietado, el viejo tenía un brillo juvenil en los ojos que llamó la atención de Julián.
Llevaba un traje anticuado a rayas, y un sombrero de copa. La última apuesta era la más sustanciosa, la cantidad era tan grande que Julián empezó a temblar y a sudar como un adicto delante de su última dosis. Pero he dicho antes que la suerte estaba de su lado, y aunque ambos competidores estaban al mismo nivel, fue Julián quien se llevó la victoria. No podía evitar reír a carcajadas. Los dos gorilas lo miraron con desprecio. El anciano aceptó su derrota con elegancia, y aceptó hacerle un cheque por la desmesurada suma. Pero, hay algo, dijo el anciano aferrándose al cheque, y haciendo largas pausas que empezaban a molestar a Julián. Pausas que no se debían a su edad, sino a que retenía la información de mayor importancia. Y el peso de esta hacía titubear a su lengua. Sígueme, le pidió. Julián estaba de buen humor, soñando despierto con las cosas que haría con aquel dinero. Escaparía de los deudores para no pagarles. Se iría a otro país. Tal vez hasta podría comprar una isla pequeña. El viejo lo condujo a través de una puerta de acero parecida a la que encontrarías en una bóveda de banco. Los gorilas no estaban protegiendo el dinero de las apuestas, como él había pensado. Seguían al viejo como perros amaestrados. Uno de ellos se comunicaba con otros guardias en todo el edificio a través de un radiotransmisor. ¿Puedo entregarte esta suma de dinero?, dijo el viejo sentándose cómodamente en el sillón detrás del escritorio, que para ti, dada tu insignificancia, es una suma desconcertante. Algo que jamás has visto junto. Una suma que impulsa a tus pequeños sueños un poco más allá de la distancia que alcanzan generalmente. Seguro ya estás comprando mujeres, viajes, casas, autos deportivos. Vivirías bien sin duda. A todo lujo por un par de meses. Pero más pronto que tarde el dinero se evaporaría de tus manos como alcohol etílico. Y volverías a esa vida vacía llena de insatisfacciones. Hambre, odio, vergüenza, y la crítica de las personas. ¿Es lo que más duele, o no? Lo que dicen de ti los demás. Lo que piensan de ti. Quisieras aplausos, pero si estás en un basurero, eres basura. No sirves para nada, y no has logrado nada. Tienes talento, pero es insuficiente. Tienes inteligencia, pero no es mucha. Y lo que más te arde es que gente con menos talento, y una pizca de tu inteligencia, ha logrado 1000 veces más. Dijo soltando una carcajada. Julián tuvo que apretar los puños para no írsele encima. Pero sobre todo estaba impresionado por la lectura tan acertada que había hecho de él. Así es, sé lo que eres, te conozco. Conozco tu obsesión por las apariencias. Tú que no vales nada, y que sin embargo caminas como si fueras dueño del mundo. Quizá en los mejores días incluso te engañas a ti mismo. La fortuna llegará, sin que haga nada alguien notará que valgo. Te conozco porque yo era así. Julián no podía decir nada. Era como estar hablando consigo mismo, con ese personaje que está en nuestra mente, y al cual no podemos mentir, engañar, o sobornar para que nos deje solos. Porque nos conoce desde adentro, desde el origen. No pongas esa cara, dijo el vejete alargando una sonrisa en sus agrietados labios. Soy un anciano, y a los que hemos acumulado años, ningún vendedor de basura nos engaña. Como dije antes, yo era como tú, hasta que algo me cambió la vida. Exclamó mostrando un anillo que llevaba en el dedo. El anillo era dorado. Imperceptible a simple vista, hasta que lo notabas. Tampoco era muy llamativo, incluso Julián tardó en identificar de qué rayos hablaba el octogenario cuando le puso el dedo frente a la nariz. Tenía unas letras talladas en un idioma desconocido, y lo adornaba un conejo en pleno salto. El anciano, de pronto, azotó la mano sobre la mesa, sacando a Julián de las divagaciones de su mente. Julián sonrió, imaginando lo que el viejo diría a continuación. Que ese apestoso anillo le había traído suerte, que era su amuleto mágico, gracias al cual había logrado fortuna y cerrado grandes tratos. Y se lo donaría, a cambio de que le perdonase la deuda. Deme mi puto cheque. Ladró Julián levantándose del asiento. El viejo empezó a reír. Su risa era como la de un chacal en medio del desierto. Julián estaba furioso, creía que el viejo estaba desconociendo la apuesta, peor aún, que se estaba riendo de él. Deme lo que le he ganado a buena ley. Sé que un hombre de categoría como usted tiene honor, y que es respetuoso con las apuestas. Suplicó Julián, más calmado porque los guardias lo vigilaban de cerca, y estaban bien armados.
Siéntate, mocoso, y escucha mis palabras. Te aseguro que cuando termine no querrás saber nada del cheque. Julián se armó de paciencia y se sentó de nuevo. Este anillo no es un amuleto, ni un fetiche, dijo el viejo, una vez más sorprendiendo a Julián. No te sorprendas todavía, a mi edad he aprendido a observar, dijo hincando la mirada en los escapularios y rosarios que llevaba colgando Julián. Yo nunca creería en algo tan absurdo como eso. Este es un anillo de verdadera magia. ¿Y, hablamos de magia negra? Preguntó Julián con un tono irónico de evidente burla. Muchacho, no existe la magia de otro color. Cualquier método que cumpla ambiciones personales y egoístas deseos humanos, tiene que estar del lado oscuro. El bien y el mal existen, y están en esta habitación, en el aire que respiramos, y en la comida que comemos, explicó el anciano. Julián se frotó el rostro, desesperado porque el abuelo divagaba demasiado. Con razón tengo los pulmones tan sucios, si me fumo al día 20 cigarros de magia oscura, llena de alquitrán, se burló Julián sacando un cigarro del bolsillo de su pantalón. Ya sé que te sientes muy listo. Más listo que alguien que llegó a viejo. Pero tengo que decirte que aunque biológicamente eres un adulto, sigues siendo un niño muy estúpido. Dijo el viejo sin perder la sonrisa socarrona, y esa agilidad mental digna de un joven. La ambición no es algo malo, nos impulsa a esforzarnos para conseguir lo que deseamos. Sin embargo, cuando un artefacto mágico como este se nutre de nuestras ambiciones, nuestros deseos se convierten en el alquitrán que fumas, pero en lugar de los pulmones, pudre el alma. Si no cooperamos con este mundo físico, con el flujo natural de las cosas, las consecuencias serán espantosas. Para bajarlo a tu nivel, digamos que es semejante a robar. Así es, este anillo se roba las cosas por ti. Y ese acto negativo que desgarra el espacio-tiempo, te traerá consecuencias negativas. Entonces, ¿por qué lo querría yo? Preguntó Julián, levantando una ceja. Porque te leo como a un panfleto barato de esos que reparten en las calles. Sé que darías lo que fuera por tener fortuna y éxito. Por estar rodeado de lujos, y que además te elogien, y te admiren. Sé lo que eres, no trates de engañarme. Sé que lo quieres. Llévatelo, es mi regalo para ti. Julián no podía creer esas palabras. Y hasta ahora no le quedaba claro del todo si ese anillo cumplía deseos. Sobre todo no le gustaba que el viejo deseara tanto librarse de la deuda. Además, si era un anillo tan prodigioso, ¿por qué nadie querría deshacerse de él? Para mí ya no hay un después. Respondió el viejo leyendo las dudas en los ojos de Julián, mañana estaré muerto, así que quiero hacerte este regalo. No tienes idea de la fortuna y el éxito que te traerá, si aprendes a utilizarlo. Llévatelo por favor, y regresa mañana. Si sigo con vida te permitiré conservar el anillo, y además te daré el cheque. Julián aceptó el anillo. El viejo logró sacarlo de su dedo y se lo colocó a Julián en el dedo medio de la mano izquierda. Seguía pensando que el viejo le estaba haciendo trampa, pero también era un creyente de la magia y de lo esotérico. Decidió aceptar el anillo, pues de todas maneras mañana volvería por el cheque si el viejo seguía vivo. El carcamal no se iría de su enorme club, ni lo cerraría solo por una apuesta, eso era seguro. Estrechó la delgada mano del viejo y se fue. Cuando entró a su apestoso departamento de un cuarto, se sintió estúpido por no haber aceptado el cheque. Viejo chacal, exclamó, me ha visto la cara con este estúpido anillo. Bien podría irse de viaje, o tener más sucursales en el extranjero. Se recriminó a sí mismo frente al espejo roto. Intentó quitárselo pero estaba atascado en su dedo. Después de unos minutos dejó de luchar. Esa era la constante en su vida, dejar de luchar por todo. Prefería los atajos, por eso amaba las apuestas. Pedía prestado y luego intentaba multiplicar ese dinero. No siempre lo conseguía, pero cuando tenía suerte, pasaba un par de buenos días. Vio televisión un par de horas, y sin poder saciar el apetito se quedó dormido. Con energías renovadas, y con los primeros rayos del sol, se apresuró al club del viejo, para comprobar si había fallecido. La verdad era que necesitaba aquel cheque. Pensó que el club estaría abandonado, clausurado con tablones y todo. Sin embargo, cuando llegó todo parecía normal. Gente entrando y saliendo, y el ritmo parecía cotidiano. Se aprestó a entrar y exigió ver al viejo.
Lo atendió un muchacho que se había quedado con el club, quizás era su hijo. Este le informó que el veterano había fallecido por la noche. Julián quería saber cómo había sucedido, quería los detalles. Preguntó insistentemente, suplicó conocer las causas de la muerte. Cuando exigió ver el cuerpo, el joven ordenó a los guardias que lo echaran. Julián no sabía qué pensar, lo más seguro era que aquel chico fuera parte de la estafa. Lo peor era que apenas ayer todo le sonaba tan lógico, tan verídico. Era simplemente estúpido. Había cambiado miles de dólares por un anillo que tenía un ridículo conejo saltarín. Pero, ¿y si resultaba ser cierto lo que aseguraba aquel abuelo? Ahora que no tenía nada que perder, se dispuso a comprobarlo. Como se moría de hambre, deseó, primero con la mente y después hablando tímidamente, algo de comer. Cuando pensó que nada sucedería, sintió un ardor en su mano. Miró al conejo, que encendió los ojos con un brillo rojo intenso. Julián sacudió la mano para intentar aminorar la sensación en sus huesos. Miró en todas direcciones, pero nada ocurría. Algo debe suceder en cualquier momento, se dijo. La sensación en su mano había sido real, y también los ojos del conejo. Al otro lado de la calle, y justo en ese momento, abría sus puertas una misión para desprotegidos. Un hombre colocó un letrero gigante que anunciaba que cualquiera que así lo desease podía entrar a comer. «Vaya porquería de magia negra», exclamó, y solo porque moría de hambre decidió entrar. Se sentó en una de las mesas que rápidamente se iban llenando de personas de la calle, y enseguida le trajeron una modesta, pero cuantiosa comida. Dos vagos que también se saciaban el apetito no le quitaban la vista de encima. «Bueno, al menos ahora que no tengo hambre puedo pensar con más claridad». El viejo dijo que cada deseo me traería consecuencias negativas. «Espero que no me enferme con esa comida condimentada, o que no me hayan envenenado», murmuró mientras encendía el último cigarro que tenía en la cajetilla, y caminó por la acera con despreocupación. Pasó por una joyería donde exhibían unas exquisitas alhajas y las contempló por un momento, mientras terminaba de fumar. Como casi nunca podía resistirse a sus impulsos, acarició de nuevo el anillo y deseó poseer aquellas exquisitas piezas de arte. El conejo volvió a abrir sus ojos de rubí, pero esta vez el dolor de su mano fue menor, o se estaba acostumbrando. Unos segundos después llegaron dos ladrones y robaron la tienda con lujo de violencia, asesinando a los dueños y a las personas que compraban en el lugar. Julián corrió a esconderse detrás de unos botes de basura. Las sirenas de unas patrullas se acercaban. Los ladrones terminaron de guardar la joyería y salieron corriendo. Encontraron a Julián escondido y le pidieron ayuda. «Tú esconde las joyas», le dijeron. Julián aceptó porque tenía las pistolas en la frente y corrió tras ellos. Se metieron por un estrecho callejón que se suponía era un atajo. La policía tuvo que seguirlos a pie porque la patrulla no entraba por ahí. Los disparos pasaban zumbando a escasos centímetros. Nunca miró atrás, pero de pronto iba corriendo solo. Los ladrones parecían haberse desvanecido en el aire. Julián consiguió escapar de la policía metiéndose en la puerta trasera de un restaurante chino. Cruzó por la cocina y salió por la entrada desesperado y lleno de fideos, para perderse con la gente de un mercado del barrio. Tratando de recuperar el aliento, comprendió las palabras del viejo. De manera literal, el anillo robaba las cosas por él. Todo lo que consiguiera con el anillo no sería de forma honesta ni satisfactoria. Llevaría un riesgo y lo expondría a perderlo todo, como una gran apuesta. Como el juego con el viejo. Miró dentro de la bolsa, las joyas resplandecían con gran belleza, esto motivó una sonrisa y casi se tira al suelo a reír a carcajadas. Si así ha de ser, me jugaré la vida con cada deseo, no me importa. Si puedo tener lo que siempre he soñado o morir en el intento, que así sea. Cualquier cosa es mejor que apostar con mediocres hasta convertirme en uno de ellos. Ahora los gobernaré, seré su rey. Y de su mediocridad haré mi fortuna, y mi trono, hecho con los cuerpos entrelazados de tanto ordinario. Yo, el gobernante supremo de mi propio reino de ignorados y perdedores. Vendió las alhajas con un usurero y obtuvo suficiente dinero para pagarse un buen hotel, en un edificio alto y elegante del centro de la ciudad. El día lo empezó con energías renovadas, pegando un salto de la cama, para admirar el amanecer desde el lujoso penthouse. Ahora sí, ven a mí, destino. Te espero, es más, te reto, porque estoy más que preparado. Gritó levantando la mano donde llevaba el anillo. Julián había vivido en la miseria, o eso recordaba. Su padre fue un hombre honesto, aunque de bajas aspiraciones sociales, que nunca se preocupó por los lujos.
Cuando salió del hotel lo primero que hizo fue conseguirse el automóvil de lujo que siempre soñó, uno que combinase con su imagen de hombre poderoso. Estaba harto de andar entre la gente, en caravanas que él consideraba humillantes. Esa parte de la ciudad era bonita y adinerada. Caminó por ahí mirando la avenida, esperando que se atravesara un carro que le robara el aliento. Una hermosa rubia venía conduciendo un Ferrari con la más sensual carrocería, y un motor que rugía como una exótica bestia salvaje. La mujer se orilló para buscar algo en su bolso. Julián aprovechó el momento, acarició el anillo con sus dedos, y cuando el conejo abrió los ojos, la mujer se desplomó sobre el volante. Julián estaba atento desde el otro lado de la acera. Aquella zona del parque estaba muy solitaria, por eso la había escogido. Porque no sabía lo que iba a hacer el anillo para conseguirle lo que él deseara. Caminó con paso apresurado hacia el automóvil, al abordar estaba listo para arrojar a la chica hacia afuera, pero dos personas pasaron corriendo por ahí y se detuvieron a conversar. Julián puso en marcha el carro y se llevó a la mujer consigo. Cuando se alejó lo suficiente, y detenido en un semáforo, palpó los signos vitales de la joven. Estaba muerta, en efecto. Su corazón no latía, el suyo sin embargo estaba a 100. Un señor en el auto de al lado se lo quedó mirando con tal intensidad, como habían hecho los vagabundos en el comedor. «Aparta la vista, fenómeno», exclamó Julián acelerando y pasándose el alto. Por suerte ningún policía lo seguía. «Maldita porquería de anillo. ¿Y ahora qué quieres que haga con el cuerpo de esta mujer?», gritó molesto, conduciendo a toda velocidad. Su plan era entrar en algún barrio marginado, y buscar algún callejón solitario donde pudiese deshacerse de su acompañante de ultratumba. La mujer se sacudía con cada giro y al brincar los topes. De pronto uno de sus pechos escapó del delgado vestido. Julián lo miró con lujuria, esquivando por poco una moto que se atravesaba delante de él. Frenó con fuerza, las llantas quemaron el asfalto, pero el carro se detuvo con firmeza. Conservando la estabilidad, gracias a los precisos frenos de carbono cerámico de la fina maquinaria. El auto se paró en seco a milímetros. La mujer, quizás por tanto movimiento, quedó con el ojo abierto. Julián intentaba cerrárselo mientras se recuperaba del accidente que estuvo a punto de ocasionar, cuando golpearon su ventanilla. «¿Todo bien, señor?», preguntó un policía parado afuera de su puerta. Julián recargó a la mujer contra la ventanilla en un ágil y nervioso movimiento, y bajó el vidrio tintado. «¿Todo está bien?», volvió a preguntar el policía con una mirada inquisidora. Julián no podía evitar el sudor que resbalaba por su rostro. Los segundos más largos de su vida pasaron. El agente miró con extrañeza al raro hombre que no podía articular palabra. «Todo excelente», dijo por fin Julián. «Me acaban de operar de la garganta». El policía inspeccionó el auto con un vistazo rápido. El hombre se acababa de atravesar una avenida en sentido contrario, y estuvo a punto de llevarse una motocicleta. Las llantas habían quemado el asfalto. «En verdad lo lamento, oficial», largó Julián recobrando la calma. «No sé dónde tengo la cabeza. No vi de dónde salió la motocicleta. Es que, encontré a mi esposa engañándome y perdí la cabeza. Prometo tener más cuidado de aquí en más». «Deme sus papeles por favor», pidió el agente, amable pero firme, comenzando a sospechar de Julián. Su apariencia era la de un pobre manejando un auto de lujo. «¿Mis papeles?», preguntó Julián ganando tiempo. Quizás podría escapar, su automóvil era más rápido que la motocicleta del oficial de tránsito. No obstante, una patrulla se puso delante de él, y otra detrás cortándole todas las vías de escape. Tampoco llevaba efectivo como para poder sobornar a la gente. Abrió la guantera y escarbó entre los papeles, ganando tiempo. Miró el anillo y trató de pensar en un deseo preciso para no meterse en más problemas. Su mente estaba en blanco, y los segundos empujaron minutos. «Los papeles, señor», exigió el agente, palpando su arma en el borde del pantalón. Julián empezó a leer los papeles que sacó de la guantera. El auto estaba a su nombre. Incluso se encontraba ahí una licencia con su fotografía. Aunque había conducido los autos de algunos amigos, jamás había tramitado una licencia. Entregó los papeles al oficial y este lo dejó ir con una advertencia. Salió de la avenida para no obstaculizar el tránsito, y una vez en la orilla intentó tranquilizarse.
No podía, estaba muy emocionado. Este anillo. Este precioso anillo me ha conseguido el auto. Es mío, soy el único e incuestionable propietario. Lo certifican los papeles. Este anillo es más especial de lo que me dijo el anciano. Qué gran obsequio, el poder de Dios. No, el poder universal está en mis manos. Soy yo quien hace las reglas, quien impone su ley. Y la ley natural no es más que mi voluntad. Exclamó encendiendo de nuevo el potente motor. Aclarada su mente condujo hasta un río profundo que atravesaba por las afueras de la ciudad, y sin que nadie lo viera tiró ahí el cuerpo de la hermosa rubia. Estoy muy lento. Debo pensar bien mis siguientes movimientos, para exprimir todo el potencial de este anillo. No me puedo seguir desgastando en pequeños deseos miserables. Se dijo a sí mismo acelerando. Si el anillo le daba la pertenencia real y legal de las cosas, entonces bien podría ser el dueño de una poderosa empresa. Ser un potentado director ejecutivo. Ser el amo de una corporación multimillonaria le daría todo lo que siempre había soñado, sin la necesidad de seguir pidiendo deseos al anillo, arriesgando su vida y libertad. Comió un banquete digno de sultanes, y deseó acostarse con una exuberante mujer, de imposibles curvas que vio por la calle. Su parte animal había crecido desde que arrojó el cuerpo de aquella rubia. Después de saciar sus apetitos, se recostó en la cama y encendió la televisión para ver si alguna noticia acerca de una corporación mundial le daba ideas. Estimulaba su deseo. Con el poder del anillo podría dirigir cualquier emporio que saltase a su vista. Una noticia acaparaba los principales noticieros del día. 2 hechos asombrosos y bizarros habían ocurrido esa mañana. En una posada de ayuda a los necesitados, 2 vagos habían terminado con la vida de un cura que ayudaba a la gente sin recursos, luego de comer. En otra parte cercana de la misma ciudad, una joyería había sido asaltada con violencia, ocasionando la muerte de 7 personas, 3 de ellos eran compradores. El reporte estaba hecho, pero cuando llegó la policía, resultó que no se había robado ni una joya. En el inventario todas las alhajas que salieron del lugar ese día habían sido adquiridas legalmente. Los registros no mentían. Aunque, y esto era lo más increíble, un gran lote de joyería fue adquirido horas después de la muerte de los dueños. La orden de compra había sucedido minutos después de que el personal de la tienda fuese brutalmente masacrada, de acuerdo con los forenses. Esta noticia golpeó duro en la mayoría de noticieros, y ya era de lo más comentado en redes sociales. Los policías que iban detrás de los supuestos ladrones de joyas murieron cuando se les cayó encima una grúa que trabajaba en un edificio del lugar, coronando así un fatídico día de muerte. El mundo entero tenía los ojos encima de sus actos torpes y desesperados. La muerte me persigue a donde quiera que voy, exclamó Julián, levantándose de la cómoda cama king. La comida del refugio, y las joyas costaron la vida de 9 infelices. Así como la mujer de la que obtuve mi auto. A eso se refería el viejo. Ese es el verdadero precio de los deseos. Anciano traidor, maldito por no advertirme. Todo está bien. No soy tan débil, ni tan hipócrita. No podrían importarme menos las vidas de esas personas. Solo tengo que ser más cuidadoso para que la ola de muertes no conduzca hacia mí. De ser así, habré perdido el juego. Las vidas que usaré para forjar mi destino son nada. Como nada fueron las vidas que usó Dios para crear al mundo. ¿Y para qué sacrificó tantas vidas? Para crear igualdad. No me hagan reír. Si cualquier imbécil se lleva todo, el corrupto, el tramposo. Mientras que la hiel de la derrota es probada a diario por el talentoso, y el gentil. Así es, ahora soy el Altísimo, porque no debo cargar con la moralidad ridícula, entiendo la puesta en escena, el código mismo de la vida. Soy un Dios, un supremo. Y a mí no debería afectarme el dolor de simples mortales. Mis planes divinos escapan de su entendimiento. Exclamó Julián desorbitando los ojos, extasiado por su propia irracionalidad. El sonido de un disparo lo trajo de vuelta. La mujer. Gritó Julián, imaginando lo que había sucedido. Pateó la puerta del baño para encontrar a la mujer, que horas antes había poseído, desangrándose en la bañera. Se había perforado la caja de respuestas con una 9 milímetros. En el espejo resbalaban sus pensamientos. Cúmulos mucilaginosos de ideas sin realizar, y coágulos de lo intangible. Litros de sangre inundaron el baño en segundos. Julián intentó limpiar con la regadera extensible, pero solo pudo hacer más grande el desastre. Golpes en su puerta empeoraron rápidamente la situación. Jodido, maldito anillo. Exclamó Julián tapando el cuerpo con la cortina de baño.
La sangre no podía esperar para explorar todo el cuarto de hotel. Julián se sirvió de las toallas para intentar frenar su ímpetu. Señor. ¿Se encuentra bien? Preguntó una voz afuera de su penthouse, golpeando insistentemente. Julián se lavaba frenéticamente los brazos salpicados de sangre. Iba a correr a la puerta pero se miró el rostro. Maldición. Dijo cerrando el baño para que no se pudiera ver el desastre. ¿Qué demonios quieren? Preguntó abriendo su puerta. El encargado del hotel había traído un par de policías. Nos informaron que se escucharon disparos aquí arriba, señor. ¿Seguro que está todo bien? Insistió el gerente asomándose al interior del penthouse. Los dos agentes miraron con sospecha al sobresaltado Julián. Todo está bien. Dejé el televisor con el volumen al máximo y eso debió espantar a la gente. Los policías no estaban convencidos, y el gerente inspeccionaba una mancha de sangre en la bata de Julián. Me corté al rasurarme, les dijo azotando la puerta. Los policías mencionaron algo acerca de su actitud sospechosa, y volvieron a tocar. Quizás él se creía un dios, y juzgaba insignificantes las vidas de los demás, pero en el mundo humano la muerte de otro semejante es la cosa más seria. De alguna manera todos los humanos también se ven como dioses, y acaban con todas las demás criaturas que juzgan inferiores. Puede que sea tan culpable como ellos, pero al menos yo soy consciente, mientras que ellos creen ser los amos bondadosos y justos. Repetía Julián mientras intentaba abrir la ventana, buscando cómo escapar. Los agentes abrieron la puerta, pero Julián ya había saltado por la ventana, y caminaba por la barandilla, hasta las escaleras de incendio. Desde ahí brincó a un edificio que estaba junto al hotel, y desde la azotea a una alberca profunda, 20 metros abajo. Los dueños de la casa gritaron al verlo caer en su piscina, pero sonrieron y aplaudieron al pensar que era uno de esos excéntricos y locos millonarios, cuando lo vieron emerger con su hermosa bata gris de seda. Saluden a las cámaras. Les dijo caminando hacia el portón. Maldito anillo. Refunfuñó. La gente de la calle no podía evitar mirarlo pues iba descalzo y empapado de pies a cabeza. Cuando se encontraba a varias cuadras del hotel, el edificio se desplomó, asesinando a todos sus habitantes, personal y policías que se encontraban en él. El hotel había servido como sepulcro para todos esos infelices. El estruendo del derrumbe solo fue opacado por las exclamaciones y gritos de las personas. Julián ni siquiera quiso voltear. Al parecer el anillo borraba el rastro de Julián, eliminando evidencia y lavando su pista con sangre. No le importaban ni las muertes, ni el rastro que pudiera dejar. En este punto lo que más le molestaba era todo el alboroto, el escándalo, las noticias. Si esto continuaba nunca podría construir un imperio. Necesitaba asentarse, dejar de huir y crear un capital propio. Así se le iría la vida, durmiendo en hoteles de lujo, con todo lo que deseaba, pero que seguiría huyendo, sin la posición social y el poder que buscaba. Sin el respeto de los demás. El anillo se cobraba cada vez más vidas, sin importar la insignificancia de los deseos. Para evitar generar más desastre decidió comprar todo con el dinero que le quedaba de la venta de las joyas. Encontró un restaurante de buena categoría y se pidió una gran comida. Julián comió rápido, desesperado. Esperando que en cualquier momento las personas comenzaran a morir. Nada pasó. Julián daba sorbos a su sopa sin descuidar a los demás. Salió satisfecho porque no había ocasionado una sola muerte. Al caminar por las calles más céntricas, levantó la vista para admirar un edificio enorme, tapizado de espejos. Era el rascacielos más grande y hermoso de la zona de comercio. Un emporio próspero, el más exitoso de aquel momento. Un consorcio responsable del mayor sufrimiento, y muertes directas e indirectas alrededor del mundo, que facturaba miles de millones cada año. No supo descifrar si era eso lo que hacía tan atractiva la posibilidad de poseer dicha empresa. O había sido el olor de la carne podrida, de las almas agusanadas de los habitantes de aquel edificio. Parecía adecuado para él, que llevaba a la muerte a cuestas. Caminó la enorme distancia que lo separaba de aquella multinacional, y subió a brincos las enormes escalinatas. Dos hombres de traje se lo quedaron mirando con aire frío y cuando menos despectivo.
Julián caminaba como un rey, a pesar de seguir en bata de dormir. Justo como lo había predicho, al sentirse lleno por dentro, rico, poderoso. Podía ser feliz y estar tranquilo vistiéndose con lo que le diera la gana y aún descalzo. Debo ser el dueño de esta empresa. Debo quedarme con todo lo que estoy viendo. De esa manera no tendré que pedirle un cacahuate a este maldito anillo. Y no iré por ahí ocasionando tanto caos, destrucción y muerte. Todo lo que necesito es un último deseo, un deseo final que me haga conservar el poder verdadero. Un deseo de despedida para coronarme como el rey absoluto de este imperio capitalista. Julián admiró una vez más la colosal multinacional energética, y luego retrocedió. No podía hacerlo ahora. Bajó las escalinatas. Debía pensar muy bien su deseo, para tomar posesión de la empresa sin ocasionar más que las muertes necesarias. Sobre todo sin levantar sospechas en torno a su persona. Así podría tomar el puesto que deseaba, y podría tener el poder que soñaba, olvidándose para siempre del anillo de muerte. Trazar su plan y llevarlo a cabo le llevó 2 años. 2 años completos de trabajo honesto, si es que él tenía permitido usar aquella palabra. Investigó muy bien a los principales accionistas, a los consejeros delegados, y a casi cada persona de la cúpula más alta, hasta dar con el nombre clave. Edward Johnson. Este hombre movía los hilos, llevaba las riendas del emporio que extendía sus actividades por más de 40 países. E incluían, entre tantas otras, la exploración, explotación, elaboración, y comercialización de derivados del petróleo, y productos petroquímicos, gas, y electricidad. Edward Johnson había salido de la nada, igual que él. No tenía linaje, ni había hecho carrera en alguna escuela prestigiosa como todos los demás peces gordos. De hecho había abandonado la universidad, pero era inteligente y astuto, y un tiburón que sabía cómo moverse en el océano de los negocios. Obtuvo su primera oportunidad por un golpe de suerte, pues justamente se había hecho amigo de un miembro prominente de la mesa directiva que lo recomendó para un puesto administrativo. Su ascenso al poder fue en partes iguales por sus talentos personales como por decisiones que tuvieron repercusión en mercados de países en vías de desarrollo. Había creado un método en que, valiéndose de tratos ventajosos con gobiernos corruptos, logró levantar empresas pequeñas. Fue así que después de consolidar 2 compañías llegó por fin al trono del imperio petrolero. Edward Johnson iba a ser su víctima, concentraría en él sus esfuerzos, y el último deseo que pediría al anillo. Julián fue lo suficientemente astuto como para no apresurarse. Si hubiese pedido hacerse con el puesto, Edward Johnson seguramente habría muerto al instante, y no hubiese podido lograr nada. En cuanto el control cayese en sus manos, seguramente la empresa se iría a pique. Y no solo por su falta de experiencia, sino porque en el mundo de los negocios nada es tan simple. Usualmente las empresas que figuran en la bolsa tienen el valor del hombre que lleva las riendas, así los inversionistas pueden apostar al futuro de dicha compañía. Y en un futuro sin Edward Johnson al mando, no valía la pena ninguna inversión. Esos 2 años vieron por primera vez su trabajo duro. Aprendió a ganarse el pan con el sudor de su frente y con el ardor de su espalda. Aprendió la humildad, vivía en un pequeño departamento, y sonreía pensando en el futuro. Todo marchaba bien. Las desgracias habían parado, y ya no lo perseguían las muertes. Era posible detener su ola de destrucción y bastaba no pedirle nada. Julián logró hacerse una reputación como jardinero y consiguió ir acercándose a Edward Johnson. A través de un amigo pudo por fin llegar a trabajar en los inmensos jardines de su fastuosa mansión. Estoy aquí por fin. Sin importar si soy un gusano más en este majestuoso jardín. Voy en la dirección correcta y eso es todo lo que importa. Pensaba mientras trabajaba en el espléndido rosal que rodeaba el estanque, al que se llegaba por un caminito de egipcias geometrías. Julián espiaba a menudo a la familia de Edward. Fingía trabajar mientras admiraba la hermosa vida de Edward Johnson. Ese hombre despreocupado que tomaba el sol junto a su hermosa esposa, y correteaba a sus lindos niños alrededor de los árboles frutales, era quien decidía qué se debía hacer en cada detalle de la explotación petrolera. Era responsable de la muerte legal de millones, de la esclavitud de cientos de ellos, y de beneficiarse de sistemas políticos endebles de otras naciones. Distraído por sus pensamientos, se espinó una mano con la aguda púa de una rosa. Julián se llevó la mano a la boca. Un sabor extraño lo invadió de repente.
Su sangre no tenía el gusto metálico y dulce que solía conocer. Era amarga y desagradable, con un olor putrefacto, como salida de la más asquerosa cañería. Su rostro se distorsionó con la repulsión que experimentó. Edward Johnson ya lo consideraba un empleado importante, pues Julián tenía la sensibilidad y el talento para dotar de formas delicadas y majestuosas al jardín. Cuidaba cada detalle, y lo hacía armónico con respecto a lo demás. Como si las hierbas y plantas tuvieran un crecimiento orgánico y aún así adquiriesen un volumen que iba más allá de los caprichos del arte. Van a traerme un árbol muy especial por la tarde, dijo Edward a Julián, quien se hallaba arrodillado en el césped, terminando de retocar el rosal con sus pequeñas tijeras. Es un árbol que ha hecho un largo viaje en barco desde Líbano, para venir a vivir con nosotros. Nuestra energía debe ser óptima al recibirlo, indicó Edward con ese vocabulario extrañamente seductor. Julián detuvo su labor y lo miró. Se trata de un cedro que tiene el linaje del mismísimo rey Salomón. Es un regalo del general Naim Aoun. Está de más decirte que es tan antiguo como especial, por lo que debes tratarlo con gentileza. En cuanto llegue ponlo a respirar, y riégalo con el agua de manantial que está en la bodega. Debes tener cuidado de no lastimarlo o forzarlo. Debes estar atento de la reacción de sus conos y sus agujas. Sus hojas podrían empezar a mostrarse tímidas. Al primer indicio de que no se encuentra de gusto en el lugar que elegí, cámbialo. Tú tienes un don para escuchar a las plantas, así que mejor no te digo más. Bonito trabajo, dijo Edward dando media vuelta y marchándose a la limusina que lo esperaba detrás del estanque de lotos. Bonito trabajo, renegó Julián degollando una rosa muy grande. No le molestaba romperse la espalda, ni tener que cuidar, regar, y dar belleza a las hectáreas de jardín, sino ser uno más de los serviles del egocéntrico y maldito Edward Johnson. No sin razón, apenas la semana pasada habían renunciado 30 de sus empleados, debido a las exigencias y al trato desagradable. Y aun si Edward se comportaba decentemente con él, y tenía privilegios especiales, estaba a punto de explotar. Pero debía esperar el momento adecuado para generar su último deseo y dar el golpe de gracia quedándose con su empresa. A las 5 de la tarde en punto llegó una caravana de autos siguiendo a una limusina con banderas del Líbano en los retrovisores. El valioso árbol venía en medio de la caravana, en un camión muy grande. Julián, con su pomposo título de gerente de jardinería y arquitecto creador de espacios naturales, los recibió y les indicó dónde debían colocar el árbol. El mismo embajador se tomó una fotografía cuando dieron la primera palada para retirar la tierra. Tardaron más de una hora para por fin dejarlo sembrado. Le hicieron firmar una montaña de papeles, le tomaron las huellas, le colocaron al árbol un chip de rastreo, y se marcharon. ¿Cuánto tiempo me ha quitado este puto árbol?, exclamó Julián. Tenía que aceptar que era imponente. Medía 10 metros, con la corteza de un marrón casi negro, las ramas ascendentes con una disposición amplia y extendida que transmitía magia. Las ramas mayores se dirigían hacia el suelo reposando, y casi motivaban a pensar en el espíritu que reposaba en el grueso tronco. El follaje era espeso, compuesto por hojas en forma de aguja dispuestas en espirales, de un verde glauco más que hermoso. El olor a resina lo invadió de repente y lo hizo sonreír. Caminó hacia la bodega para traer una de las garrafas de agua de manantial, y al verse invadido de repente por una especie de paz espiritual, lo supo. Sabía lo que tenía que pedirle al anillo, sabía cómo podría quedarse con la empresa petrolera. Edward regresó a casa a las 11:12 de la noche, cuando la luna llena brillaba a todo, reflejando su rostro de plata en el estanque de lirios. No quiso ver el cedro todavía, esperaría hasta el amanecer para apreciar la belleza de su preciado tesoro. Necesitaba que los primeros rayos del sol, que venían de oriente, iluminaran el niño consentido del jardín, una pieza de millones de dólares que solo pudo obtener a través del mismo presidente del Líbano. Julián ahora vivía en una casa de huéspedes, detrás de la mansión de Edward. Al escuchar el característico sonido del auto de su jefe, salió con unas tijeras y caminó con tranquilidad y hasta silbando, hacia el árbol que acababan de sembrar. La macabra intención y la sonrisa aviesa eran preludio de lo que iba a pasar. La alarma de Edward sonó a las 5:15. ¿Tienes junta?, preguntó su esposa cubriéndose el rostro con la colcha. Edward saltó de la cama y se puso la bata. No podía esperar para ver su árbol. Caminó deprisa por las baldosas hasta el camino de troncos. Se sintió como un niño emocionado cuando atravesó por el puente rojo del estanque. Tenía mucho tiempo sin sentirse así. El terror se reflejó en sus grandes ojos azules.
No podía creérselo. ¿Pero qué carajos ha pasado aquí? Por la madre de Dios, y todos sus ángeles, exclamó Edward al ver el cedro mutilado. Lo he recortado, patrón, dijo Julián, que salió quién sabe de dónde. Me pareció necesario darle un nuevo aspecto y para motivar el crecimiento de los folículos. Concluyó con cinismo, sabiendo que Edward era un hombre de inexistente paciencia. Jodido bastardo, maldito pordiosero de mierda. Jardinero imbécil, malnacido traga abono, gritó Edward golpeando a Julián con fuerza y con rabia. Encontró la pala entre los arbustos y se la azotó en las costillas y en la espalda, hasta dejarlo tendido en el suelo. Iba a clavarle la pala en la yugular, pero lo detuvieron los otros jardineros, y demás personal que llegó corriendo al escuchar el escándalo. El jefe de los trabajadores llamó a la policía. Lesiones severas, daño psicológico, daño neurológico permanente, e intento de asesinato. Rezaba la orden de aprehensión contra Edward Johnson, levantada por un pobre jardinero indefenso, cuya única equivocación había sido dañar una planta exótica. Aunque Edward hizo todo lo posible porque el juicio fuese sumario, había fracasado. Esto a pesar de intentos y sobornos, pues dicho caso atrajo la atención de toda la prensa, que empezó a presionar hasta que lograron que se realizara un juicio por jurado. El jurado estaba compuesto por gente del pueblo, y ellos ya tenían el veredicto mucho antes de que el antipático y poderoso tiburón empresarial se presentara. A pesar de contar con la representación y asesoría de 12 barracudas del despacho jurídico más importante, no podría hacer nada para evitar el caso sólido en su contra. No con las arrolladoras evidencias y el testimonio jurado de todo su cuerpo de jardineros y sirvientes. Malditos tragacésped de mierda, pensó. Tendrían que hacer un trato con él fuera de la corte, y esto era lo que buscaba Julián. No voy a darle lo que quiere. Esa escoria no vale ni la mugre que tengo en la suela de mis zapatos, ladraba Edward. Pero sus abogados tenían la obligación de informarle que si no pactaba fuera de la corte, aun si no era declarado culpable, algo imposible, tan solo por la acusación, la empresa petrolera lo despediría, porque no iban a dejar que la percepción del público dañara las acciones. Julián lo tenía en sus sucias manos de jardinero, y sin haber pedido aún ningún deseo al anillo. Se presentó a la primera audiencia completamente molido, patético, con vendajes por todo el cuerpo, en silla de ruedas, y con un vistoso collarín. Por favor, paremos esta jodida farsa. Tú bien sabes que tengo el poder para hacer todo lo que deseo y salirme con la mía, bramó Edward. Luego se acarició el pecho y se acomodó el cabello. Sin embargo, pienso que tal vez me excedí, y estoy dispuesto a ofrecerte una buena cantidad para que salgas de mi vida para siempre. Estaban en un pequeño salón de la corte. Era a prueba de sonidos, y se usaba para este tipo de arreglos previos al juicio. Julián se quitó el collarín con una sonrisa cínica, haciendo que Edward apretara los dientes con rabia. Luego se estiró en la silla de ruedas y pidió a los abogados de ambos bandos que abandonaran el salón. Me da gusto ver que por fin me tomas en serio, celebró cuando estuvieron solos. Nunca tomaría en serio a un maloliente jardinero, menos a un vulgar extorsionador, exclamó Edward apretando los puños. El jurado te hará ver que incluso un apestoso jardinero puede ponerte de rodillas. 10 millones, exclamó Edward volviéndose a sentar. Te ofrezco 10 millones solo para ti, más el pago de tus abogados. Son solo para ti, limpios, para que te largues a disfrutarlos en una isla paradisíaca y te diviertas podando palmeras. El aire socarrón de Edward divirtió mucho a Julián y lo hizo soltar una carcajada. Edward rió con él. No vas a lograr más que eso en la corte. Y en cambio puedo perjudicarte, me saldré con la mía como siempre. Diré que te ataqué en defensa propia. Puedo comprar testigos que te vieron acosando a mi hija pequeña. Te he visto espiándonos a través de los costales de excremento. Dejarte como un pervertido será fácil. Sé que algo te gira en la cabeza, lo acepto, sabes cómo funciona el mundo. Toma los 10 millones y sal de mi vida. Julián sonreía con la cabeza baja, como si lo estuviera considerando. Mas no era así. Esta conversación le recordaba su plática con el viejo. En ese tiempo habría dado brincos de felicidad incluso por 10.000. Pero no ahora. Ahora tenía un anillo con facultades ilimitadas en una mano, y a uno de los hombres más poderosos del mundo en la otra.
Me quedaré con la empresa que diriges. Exclamó por fin. Estás demente. Exclamó Edward, sin poder comprender la inaudita propuesta. No seas imbécil, si no aceptas los 10 millones, usaré los mismos para destruirte. Cierra la boca. Ordenó Julián. Vas a cederme tu puesto, tus obligaciones, y por supuesto, tu gran salario. Dentro de tus funciones y beneficios está el escoger un sucesor digno, y ya eres un hombre viejo. Según tu biografía pasas de los 60. Sería normal pensar en que alguien te releve de tus pesadas cargas. Edward estaba impactado por el atrevimiento y la desvergüenza del jardinero. Lo rodeó como un lobo, y luego lo miró a los ojos, amenazadoramente. Animal idiota, pensé que ibas en serio. No pensé que fueras a decir tanta mierda. El estiércol con el que abonas las plantas te ha podrido el cerebro. Así no funciona el abono. Hace florecer las cosas, y ha hecho florecer mi cerebro y mi inteligencia. Presumió. Julián, después del primer año sin usar el anillo, había experimentado recientemente con él, controlando el ambiente y los factores. En sus experimentos se había dado cuenta de que el anillo no podía asesinar a ninguna persona de manera directa. Las muertes eran consecuencia de deseos ambiciosos, como el pago energético por una pertenencia. Tampoco se podían pedir cosas para el beneficio de otros. Pero el descubrimiento más importante fue cómo pedir deseos sin ocasionar muertes o destrucción. Ahorró el dinero suficiente para comprar un automóvil. Después, cuando estaba a punto de pagar por él, le pidió al anillo que ese auto fuera suyo. El dueño del lote de autos usados le firmó los papeles, sin tomar su dinero, y el auto fue suyo. Sin causar ninguna muerte, de una manera limpia. Siguiendo casi un orden normal. Influyendo en la naturaleza, sin alterar el balance. Ahora podría conseguir la empresa de Edward sin asesinarlo, y que las acciones se fueran a pique, devaluando instantáneamente la empresa. Lo haría su tutor, su mentor. No podía estar seguro, pero tal y como había llevado las cosas seguro resultaría. Tomó el anillo entre sus manos y deseó que aquel viejo empresario lo nombrara su sucesor inmediato. El conejo abrió los ojos y mostró un resplandor carmesí, diabólico. Julián todavía se burló con estas palabras. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como un cedro en el Líbano. Luego de unos incómodos segundos Edward se levantó sin decir nada y salió del salón como si alguien lo estuviese llamando. Parece que ha funcionado, exclamó Julián emocionado. Esa misma tarde retiró la demanda, jugándose el todo por el todo. Varios meses pasaron y no tenía noticias. Ni de la muerte de Edward que tanto le preocupaba, ni de su nombramiento como el nuevo jefe. Como el dinero se le terminó volvió a trabajar en varios jardines. Un día cualquiera lo mandaron llamar de la empresa petrolera. El puesto era suyo. Pero tenían una condición que ya estaba impresa en el contrato. Tenía que dejar que Edward lo asesorase, lo pusiera en forma, le enseñara el funcionamiento del negocio, y permaneciera como su consejero el tiempo necesario. Las decisiones que debía tomar a diario requerían un conocimiento integral de la empresa. Julián no pudo evitar una risa avinagrada y penetrante. Lo había logrado, tan limpiamente como lo esperaba. Sin ocasionar muertes. Desde que Edward había regresado de la corte, se había vuelto una persona muy callada y sombría. Siempre estaba de mal humor y cansado. Aquel hombre que vivía para trabajar ya no estaba a gusto, odiaba la empresa, las licitaciones, la exploración de nuevos pozos, y todo lo que un día fue emocionante. Dijo que quería jubilarse, que el petróleo se había llevado su juventud, y necesitaba dejar un sucesor. Los accionistas no se lo permitieron, hasta que él amenazó con quitarse la vida, y entonces llegaron a un acuerdo. Ellos tenían a un hombre preparado para tomar las riendas, pero Edward lo rechazó. Lo más extraño fue la sugerencia de que lo sucediera aquel jardinero que lo había demandado. Tuvieron que pasar varios meses de litigios y alegatos, para que el poderoso CEO se saliera con la suya. Aceptarían que un jardinero ocupara su puesto, solo si él seguía dirigiendo todo desde la silla del consejero. De esa manera las acciones no se devaluarían, y dirían que Edward estaba en una especie de retiro, pero seguía siendo el cerebro detrás de todo. Los accionistas y delegados no comprendían la elección de aquel sucio prestador de servicios, pero llegaron a la conclusión de que si Edward Johnson lo estaba nombrando, seguro había visto algo en él, un brillo, un potencial. Después de todo era un hombre carismático y talentoso, salido de la nada. Justo como él mismo lo fue. ¿Y el sueldo que recibiré?, preguntó Julián. Además de prestaciones, bonos, servicios, y plan de retiro, son todos tuyos.
Edward figura legalmente solo como un asesor, con un título honorífico, útil para la opinión pública, para que no se devalúen las acciones. Julián aceptó y firmó, obteniendo finalmente el imperio. Después del desfile de abogados, delegados, accionistas, y demás carroñeros que cuidaban que sus ganancias y fortuna no se vieran perjudicadas, Julián pudo disfrutar por fin de la espaciosa oficina que ahora tenía su nombre grabado en la placa de platino. Pidió a su secretaria que nadie lo molestase, y miró por el ventanal el hermoso paisaje urbano. Los enormes edificios, árboles citadinos, ecosistemas del capitalismo, torres de Babel donde a pesar de tener empleados de todo el mundo, se termina hablando el lenguaje universal del dinero. Le costó trabajo darse cuenta de que era el rey de ese mundo corporativo. Su suerte había cambiado para siempre, ahora era un pez gordo, y no obtendría otra cosa que reconocimiento y respeto. Las lenguas venenosas se comerían a sí mismas, y nunca más a él. Las habladurías no podrían lastimarlo, no ahí arriba, tan cerca de las nubes. A los habladores se los lleva el viento frío, como al humo apestoso de un cigarro barato. Hormigas impotentes, hablen su basura, salgan de viaje, disfruten sus vidas insignificantes. Su presunción falsa y vomitiva. Estoy arriba de ustedes, lejos de su vista, sus opiniones, y su imaginación. Se cuidó muy bien de no pedir nada al anillo, cualquier formulación de deseos, o necesidades era acallada incluso desde sus pensamientos. De repente sintió la imperiosa necesidad de quitárselo, la urgencia ansiosa de sacarlo de su dedo, de arrojarlo por el elegante descanso que tenía en el baño de su oficina, pero no lo hizo. Seguramente todavía iba a necesitarlo, así que aprendería a calmarse, a meditar, a poner la mente en blanco. A no ser tentado por los malditos demonios de su fatídica experiencia mortal y humana. Portaría el anillo con orgullo, como una joya carísima, como un aliado. Caminó hacia el enorme espejo que se encontraba en la oficina y miró su reflejo. Su cuerpo se había esculpido gracias al trabajo arduo como jardinero, y la fina ropa que vestía podía lucir en caída y relieve, con la fina seda que bruñía en los pliegues diminutos, precisos en proyectar la estética humana. Sin embargo, no todo era perfecto. Su pelo pintaba algunas canas. Quizás por el esfuerzo o el estrés. Algo peor lo obligó a acercarse al espejo. Unas ceñidas arrugas se formaban en su frente, y alrededor de sus ojos y sus labios. A sus 36 aquello era inusual, pero pensó que un año de trabajo honesto lo había avejentado. Se palmeó las mejillas para darse ánimos, y se entregó a aquella vida de lujo y excesos. Durante los primeros años en la silla de mando, Julián llevó una rutina cronometrada y ordenada. Recibía a Edward por la mañana en su oficina, escuchaba las noticias, y acudía a clases de gestión de negocios. Otro asesor lo ponía al tanto de las políticas exteriores que competen al manejo de nuevos pozos y yacimientos. También estaban las interminables juntas con el consejo. Las tardes las pasaba en un lujoso restaurante, al salir visitaba el cuarto 236 del Hotel Madison, donde una jovencita nueva lo esperaba siempre a las 9 de la noche. Luego de regreso a la oficina. Los delegados y accionistas no le daban mucho que hacer, y preferían postergar sus funciones, y mantenerlo entretenido en juntas, y visitas a plantas y sucursales. Algunos días le quedaba tiempo para regresar a su penthouse. Aprovechaba para hacer ejercicio, y para estudiar cómo Edward había llevado a la empresa hasta lo más alto. En una fiesta de la empresa conoció a una hermosa mujer. Se trataba de la joven secretaria de uno de los delegados. No pudo evitarlo, desde el primer momento se enamoró perdidamente. Lo conquistó primero su sensualidad, luego su inteligencia, y al final su hermoso corazón. Al poco tiempo de salir con ella decidió casarse, y luego formaron un hogar. Compró una mansión el doble de grande de la de Edward y la habitó con 2 hijos, tan hermosos como su madre, y tan enérgicos y astutos como él. Unos gemelos de doradas cabelleras, y mejillas sonrojadas, que se convirtieron en la fuerza de su vida, y la luz de sus días más oscuros. Le llevó 5 años llegar hasta ahí. Ahora comprendía el negocio, y a menudo se adelantaba a los consejos de Edward, analizando los casos, y comprendiendo qué habría que hacer antes de que él se lo explicara. Poco a poco fue soltando la mano de sus consejeros, y consiguió llevar las riendas de la empresa.
Sus constantes aciertos le dieron la confianza del consejo, y de la mesa directiva, que finalmente reconocieron que se trataba de una estrella en ascenso. Justo como lo había sido su mentor muchos años atrás. Su astucia terminó por cimentarlo bien en el puesto, y excluir por completo a Edward. Cuando Edward decidió cederte su puesto pensamos que había perdido la razón. Debes entendernos, para nosotros eras un simple jardinero tratando de aprovechar sus 5 minutos de fama, gracias a aquella demanda. Pero ahora lo comprendemos. Tus logros en este último año hablan por sí mismos. Estamos felices con las gráficas, y esa jugada maestra con que compraste ministros y jueces de aquel país del tercer mundo, adelantándote al anuncio de un yacimiento de litio. Eres simplemente un genio, y llevarás a esta empresa a una edad dorada, superior a la que vivimos con nuestro valioso Edward. Celebró uno de los accionistas en la reunión matutina. Julián recibía con beneplácito estas palabras, pero sabía que quería mucho más que solo palmadas en la espalda. Edward se enteró de todo esto, y como Julián ya nunca necesitaba sus consejos, y fue liberado por fin de sus obligaciones, decidió entrar a trabajar en otro titán petrolero que había estado rogando por sus servicios. Edward no solo era un genio en aquel negocio, también tenía dientes afilados, y la voracidad de un feroz depredador empresarial. Así que pronto comenzó a rivalizar con su antigua compañía, ganando contratos multimillonarios, y adelantándose a los golpes blandos en países poco desarrollados, principalmente aliándose con la ONU, y otras organizaciones que apostaban por el golpismo. La principal revista de negocios lo nombró Hombre del Año, por haber dejado su antigua compañía en inmejorables condiciones, y por levantar esta nueva hasta igualar a la anterior. ¿Qué puedo decir? Debo agradecer a Julián por quedarse con mi antigua empresa, obligándome a salir de mi zona de confort. Redescubrir mi apetito por tomar arcilla y transformarla en vida. Muy pronto nos veremos las caras y sabremos si el alumno supera al maestro. Edward concluyó la entrevista con una cita. Que cuando los impuros brotaron como la hierba, y florecieron los que hacían injusticia, solo fue para ser destruidos para siempre. Maldito bastardo de porquería. Estás tentando a tu destino, que se balancea desde mi dedo a volar, y pende sobre el fuego del infierno. Exclamó Julián desgarrando la revista. Los accionistas comenzaban a presionarlo, pues Edward y su nueva compañía competidora estaban ganándoles contratos, y yacimientos, costándoles millones. Y aunque su empresa seguía siendo la más fuerte, si la tendencia continuaba, las acciones comenzarían una carrera en picada. Julián sabía muy bien lo que tenía que hacer, y aunque juró jamás volver a utilizar el anillo, la situación se estaba escapando de sus manos. Claro que estaba planeando matar a Julián, pero debía tomarse su tiempo, medir muy bien sus movimientos para no ocasionar tragedias innecesarias que lo vinculasen con los desastres que había ocasionado al pedir sus primeros deseos. Por si fuera poco, el condenado anillo no podía asesinar a nadie simplemente así, con una orden directa. Debía ser resultado de deseos ambiciosos. Pasaron un par de semanas y Julián podía desahogarse de los cada vez más constantes problemas de la oficina con su hermosa familia. Su esposa lo amaba sinceramente, no a su posición ni su dinero. Se lo había repetido hasta el cansancio porque Julián era desconfiado. Pero la mujer tenía una paciencia infinita. Sus hijos eran la voz, el brillo y el alma de la ostentosa mansión. Una noticia hizo que Julián adelantara todos sus planes. Los detectives que había contratado para monitorear todos los movimientos de su rival corporativo, le informaron que cuando Edward regresara de unas vacaciones que había tomado con su familia, firmaría uno de los contratos más grandes que se habían hecho en la industria petrolera. Una fusión con otra empresa, que sería devastadora para Julián. Maldita sea, debo hacerlo ya, no importa lo que pase. Si me duermo y ese desgraciado firma la alianza, puedo prepararme para una caída libre. Y no volveré a depender de este maldito anillo de mierda. Julián veía como la espada que colgaba encima de su cabeza caía cada vez más. Empujó a su esposa que lo estaba acorralando con preguntas que ahora mismo no podía responder, y salió corriendo de la mansión. Lo último que escucharon sirvientes y familiares fue cómo chirriaban las llantas de su auto deportivo. Debía partir ya mismo, debía urdir un plan de emergencia, debía matarlo esa misma noche. Los detectives le entregaron toda la información que necesitaba.
la ubicación exacta de Edward, y hasta el itinerario que tenía en las Islas Galápagos. No pretendía ir hasta allá, eso levantaría todas las sospechas. Entró a su oficina y pensó en cómo podía asesinar a Edward Johnson, pero su mente estaba en blanco. No podía llegar a ninguna conclusión útil. La ironía es que el anillo ocasionaba muertes inconvenientes, pero nunca para tu propia ganancia. «Vi el anillo», gritó Julián intentando quitárselo, pero como le había ocurrido antes, no pudo conseguirlo. Se echó en el cómodo sofá de su oficina y se sirvió una copa tras otra. Bebió toda la noche, intentando olvidar sus preocupaciones. A eso de las 3 de la mañana, totalmente alcoholizado, sintió que tenía la respuesta. No, estaba convencido. El conejo del anillo abrió los ojos. Esos ojos de rubíes endemoniados, resplandecieron con su macabra luz roja. Julián sintió una descarga eléctrica en la mano, y cayó al suelo sin conocimiento. Al día siguiente, y como si nada hubiese sucedido, regresó a su casa y se disculpó con su esposa por su comportamiento. «No te preocupes», dijo ella, «eres un ejecutivo de alto nivel. Nadie podría entender todo el estrés que debes tener. Pero te agradezco que la mayor parte del tiempo seas bueno con nosotros». Julián la besó, comprendiendo que tenía a la mujer ideal. Jugó con sus hijos, luego se dio un baño rápido y salió de nuevo al trabajo. Cuando el chofer lo llevaba a la oficina, un recuerdo llegó a su cabeza. Un recuerdo perdido entre la brumosa resaca que le taladraba la cabeza. «El anillo, pedí un deseo anoche. Maldición, acelera esta mierda», gritó. El chofer reventó el automóvil a más de 100. Cuando llegaron, Julián subió las escalinatas a brincos, empujó a unas mujeres para tomar el elevador. Corrió a su oficina sin saludar a nadie, y cogió el periódico que estaba en su escritorio. Leyó el encabezado principal. «Poderoso titán corporativo se quita la vida». Debajo de las letras de color amarillo, una fotografía tomada a distancia, de baja calidad y peor gusto, donde se veía a Edward colgado en el balcón de su suite de lujo. Julián empezó a leer lo que decía la nota, pero la sensación de una mano tocándole el hombro lo obligó a dar un brinco. «Tranquilo, todos estamos consternados», dijo Harold, uno de los accionistas, dándole un abrazo. «Edward fue como un padre para ti, siempre creyó en ti, y por eso dejó en tus manos su emporio. Y quizás por la misma razón, también el que estaba levantando». «¿Cómo? ¿Qué rayos dices?», preguntó Julián sin poder procesar tanta información en un lapso tan corto. En efecto, Edward se quitó la vida anoche, y dejó una nota firmada, indicando que la empresa que dirigía debía aliarse con la nuestra. Escribió que tenía confianza en que la unión de estos dos emporios sería beneficiosa para la industria petrolera, que cada vez tiene más competencia con tantas energías disque limpias, y estipendios gubernamentales. Dijo que él confiaba en tu liderazgo, y en tu genio para crear una nueva era, una revolución de la industria energética. Aunque solo es un consejo que dejó antes de su muerte. Julián se arrancó la corbata porque sintió que se asfixiaba. Estaba jadeando, y sintió que se desvanecía. «Y yo estoy seguro de que esa otra empresa seguirá su consejo, sin Edward no tienen muchas opciones. Si no se fusionan con nosotros, los aplastaremos. Justo como lo estábamos haciendo antes de que nuestro Edward metiera las manos. Tienes un color feo, trata de descansar, lo estás haciendo excelente», dijo el accionista con un tono frío de satisfacción. La muerte de Edward le venía como anillo al dedo. Y aunque había sido él quien reinventó la empresa, dándoles a ganar millones, ahora les convenía más que estuviese en un cajón mortuorio. No había duda, aquellos hombres elegantes y civilizados de grandes corporativos eran tan desalmados como él. Julián intentó calmar su respiración, sintió que su corazón latía a 1000. Cerró las cortinas de su oficina y se quedó a oscuras. Su secretaria le llevó pastillas para el dolor, y le dio uno de sus famosos masajes corporativos. De nuevo a solas, y ya que había recuperado el color y la tranquilidad, soltó una sonora carcajada. Aunque no recordaba el deseo que había pedido, todo le había salido mejor de lo que habría esperado. Como si las musas del alcohol le hubiesen otorgado inspiración. Aun si la otra empresa no firmaba la fusión, la suya seguiría dominando el ramo petrolero mundial, y él continuaría siendo el hombre más poderoso, y amasando una inconmensurable fortuna. Su temperamento mejoró al punto de ponerse a bailar con música alegre, en plena oficina. Estaba de tan buen humor que telefoneó a su esposa para invitarla a unas vacaciones, una segunda luna de miel con todo y los niños.
Después de tan buenas noticias, los accionistas y delegados estuvieron de acuerdo en que se tomara una licencia. No obstante, cuando pasó delante del espejo, quedó horrorizado con su reflejo. Se acercó tanto que casi choca con él mismo. ¿Pero qué demonios es esto?, exclamó al ver su rostro. Por instinto volteó a mirar sus manos. El comunicador lo hizo sobresaltarse. Era su secretaria, le anunció que la empresa de Edward estaba pensando aceptar la oferta de fusión. Casi toda la mesa directiva había aceptado, por lo que parecían seguros en que sí sucedería. Esto iba a multiplicar por 3 las ganancias para todos, y él se convertiría en una figura mundial con más poder que el presidente. Julián apagó el comunicador porque no quería escuchar más. Pero, el problema con el que lidiaba ahora mismo era más urgente. Volvió a mirarse al espejo y notó su espectral aspecto. Era como si la edad le hubiese caído de golpe, como si algo le hubiese chupado la savia. Se sintió como una planta a la que alguna plaga había secado, en la efigie ceniza y frágil reconoció la muerte. El 26 de agosto iba a cumplir 41 años, pero la imagen que veía en el espejo era de un viejo de 60. Las manchas en sus manos resaltaban horribles entre los huesos que el pellejo traslúcido dejaba casi en la superficie, su rostro surcado por arrugas profundas, y el pelo gris, opaco. Debe ser él me ha hecho esto. El maldito anillo. Gritó golpeando el espejo y destrozándolo con los puños. El aroma putrefacto de su sangre lo hundió aún más en la cloaca de desesperanza. Su secretaria tocó a la puerta. Señor, ¿se encuentra bien? Solo fue un accidente, todo está bien, respondió Julián. Él mismo limpiaría el desastre, no podía dejar que lo vieran así. Se lavó las manos y se puso una gabardina negra. Se envolvió la mitad del rostro con una bufanda negra y se cubrió con un elegante sombrero. Así parecía un verdadero magnate excéntrico. Buscó en la computadora al brujo más famoso, al que solo las celebridades de moda visitaban. Me tomaré el día libre, no contestaré ninguna llamada, avisó a su secretaria. Ella pensó que su jefe tenía un aspecto extraño ese día, pero lo dejó pasar como otra de sus tantas excentricidades. No podía ir muy rápido porque le dolía todo el cuerpo, además hubiese querido tener un bastón para poder caminar mejor. Ya en su auto recuperó la respiración y miró el mapa, la casa del gurú no estaba lejos. A pesar de ser un brujo, gustaba de habitar en ese barrio residencial de magnates. En una placa afuera de la mansión, presumía todos los clientes distinguidos que había atendido, desde políticos, hasta estrellas de Hollywood. Tuvo que esperar en un gran salón a que el brujo lo atendiera. No tenía clientes en ese momento, pero estaba sumido en uno de sus sueños de clarividencia. Julián gritó que quería verlo, pero su voz no era tan impactante, era delgada y seca. La recepcionista, acostumbrada a tratar con la élite, sabía cómo manejarlo. Una hora más tarde apareció una chica muy joven y lo guió por un túnel hacia la habitación del sabio. El viejo yacía en un cuarto poco iluminado, con constelaciones en la alta bóveda, y cuadros de pinturas al óleo de constelaciones y planetas. No había ventanas ni muebles, solo un tapete donde el chamán estaba sentado. Ven. Invitó a Julián. ¿Qué quieres? ¿Una limpia, un embrujo de mala suerte? ¿O quizá un hechizo de pertenencia? Esos son muy populares ahora entre la gente de tu clase. Dijo el chamán apenas el empresario se aposenó. Su ropa era llamativa, y tenía los ojos cerrados para conservar un aspecto místico. Nada parecido, viejo. Suspiró Julián tomando la mano del chamán y guiándola hacia el anillo para que pudiese palparlo. El chamán abrió los ojos, que estaban nublados por una tela blanquecina. Esta vez usó las 2 manos para reconocer cada milímetro del objeto. Algo en su expresión cambió, su serenidad se vino abajo. Se trata del anillo de Kunis. Sentenció con voz débil. Julián lo miró con preocupación. ¿Y? Preguntó. Si este anillo es real, las proezas de las que es capaz solo se comparan con las desgracias que trae para su portador. El chamán dirigió la vista a Julián. Eres un joven con una maldición que escapa a mis poderes y habilidades. El rostro anciano y marchito de Julián se sobresaltó. El anillo lo había dejado con un aspecto de 60 años, pero no había engañado al chamán. Así es, lo sé. Este anillo cobra un pago que hasta para mí es excesivo. Por cada deseo concedido se alimenta de sangre y de vidas humanas.
y cuando has aprendido a bloquear las muertes de los demás, se cobra con la tuya. Julián tosió y tuvo dificultad para llenar sus pulmones. ¿Sabes lo que dices, maestro? Aprendí a lograr que mis deseos se cumplan sin cobrar las vidas de otros. Tartajeó. Eso solo enfurecerá al anillo. Absorberá tu vitalidad, y cuando eso no le baste, se cobrará con las vidas de aquellos que amas. Lo que quiero decir es que terminará asesinando a tus seres queridos, eso si no lo ha hecho ya. Para presionarte, para que causes muertes en el mundo. Porque el maldito se alimenta del sufrimiento, de la sangre. Julián sabía que en cualquier momento obtendría la empresa de Edward y con ella cientos de miles de millones. Y a cambio solo la vida de Edward y su juventud habían sido cobradas. Por lo que su amada familia estaba en la cuerda floja. No dijo nada más, se levantó del tapete, y empujando a quien sea que se pusiera en su camino corrió hasta su auto. Era demasiado tarde, cuando llegó a su mansión, su personal y su familia habían sido masacrados. Recogió a su esposa del charco de sangre y la besó en la boca, y la estrujó contra su pecho. Sollozando y con un rostro desencajado, se arrastró hacia los pequeños cuerpos de su hijo, y de su hija. Alguien los había acribillado. Ni siquiera habían muerto por un desmayo, como la mujer de la que obtuvo su automóvil. No, esto había sido con saña, una maldita carnicería. Ese maldito anillo hizo un trato sin que él lo supiera. Todo el dinero y el poder, a cambio de lo que él más amaba. Los cuerpecitos de sus hijos habían sido atacados por el odio puro, por la ira contenida del mundo. Contó a simple vista 25 disparos en cada uno. Era el odio de su ambición, la ira desmedida de su lujuria y de su avaricia. Una idea le vino a la mente. Un experimento que aún no había realizado con el anillo. Se levantó del mar de sangre, como si recuperara las fuerzas de repente, y se secó las lágrimas. Mandó llamar al chamán, que no solía visitar las casas de sus clientes, claro que en este caso hizo una excepción por tratarse del estudio de un objeto tan especial. El brujo sintió que un hedor de muerte le sacudía todos los huesos del cuerpo. Chapoteó por los litros de sangre que escurrían de la escalinata, y puso la mano sobre la espalda de Julián, que yacía inclinado sobre los cuerpos de su familia. El poderoso magnate se levantó como reanimado por una fuerza desconocida, y con ojos de loco le preguntó al chamán sujetándolo de los brazos. ¿Puede este anillo infernal devolver la vida a alguien? El viejo sabía muy bien lo que Julián le iba a preguntar. Miró los cuerpos acribillados, y respondió con firmeza mirando a Julián a los ojos. En efecto, puede. Julián cayó de rodillas, salpicando la sangre. El chamán no se esperaba la risa ronca e insalubre. Esa risa tenía locura y felicidad a partes iguales. Pero, interrumpió el chamán, el costo de una sola vida es más grande del que te puedes imaginar. Traerlos a la vida a todos ellos costaría al menos 100.000 almas. Además del resto de tu juventud. Explicó el chamán sin parpadear. Las pupilas se movían animadas detrás de las cataratas. Julián lo consideró un minuto. Pensó en los besos de su esposa, en las risas de sus hijos, y en sus muertes, recreándolas como si las hubiese visto. Pagaré lo que me pide. Mi vida misma por verlos una vez más. Entonces adelante. Pero prepárate para lo que viene. Esta vez debes alimentar al anillo con todas las muertes que puedas. Cuando sean las suficientes, el conejo abrirá los ojos sin que tú le hayas pedido nada, y sabrás que es el momento. El chamán cobró su parte y abandonó la casa de Julián, que se puso manos a la obra. Desde su oficina se dispuso a ocasionar muertes a diestra y siniestra. Pedía cosas por capricho, explotación de minas y pozos que costaban la vida de miles de personas. Siempre con el rostro cubierto y con unas enormes gafas oscuras, para que nadie pudiese ver lo viejo que estaba. Todos pensaron que se había convertido en un millonario excéntrico y no buscaron más explicación. Medio año después, las cientos de miles de vidas necesarias estaban pagadas, y Julián formuló su deseo. Los ojos del conejo resplandecían con intensidad cegadora. Cuando pidió que regresaran a la vida su esposa y sus hijos, el conejo emitió un chillido espantoso, y Julián cayó al suelo, el dolor de huesos le quemaba, y la piel se le fue secando, hasta dejarlo convertido en un anciano de 100 años. Los primeros en volver fueron sus hijos, después su esposa, que estaba tan hermosa y joven como antes. Habían recuperado su tiempo y juventud, pero no reconocieron al viejo que sonreía con dientes podridos, y lloraba al mirarlos. A pesar de que apenas podía sostenerse en pie, lo echaron de la casa. Julián anduvo vagando sin rumbo fijo.
El poderoso empresario petrolero fue declarado oficialmente desaparecido, y sus pertenencias quedaron en manos de su familia. Julián estaba satisfecho, después de todo había cumplido su ambición más grande, ver a sus hijos y a su esposa una última vez. Aunque hubiese querido besarlos y abrazarlos. Así que ahora solo deseaba morir. Aún así, no podía hacerlo. Dejó de comer, dejó de beber, dejó de dormir, pero algo lo mantenía en este mundo. Una fuerza que solo podía explicarse como magia, la magia negra del vil anillo. El dolor cada día era peor, las llagas, las articulaciones, los recuerdos. Julián intentó zafarse el anillo, arrancarse el dedo, incluso serrucharse la mano entera. Pero era imposible deshacerse de él. Las más filosas cuchillas eran incapaces de dividir ninguna parte de su cuerpo. El encantamiento era irrompible. Un anciano de olor putrefacto, seco como una momia, y con los huesos hechos piedra, tocó a la casa del chamán. Para su suerte, lo había estado esperando, y lo recibió sin más explicaciones. Julián apenas podía expresarse, le temblaba la mandíbula y no podía mantener quieta la cabeza. Muchacho, te dije que ese deseo te costaría la vida. Pero me refería a tu juventud, a tu tiempo. Porque morir es imposible. Es imposible hasta que alguien más obtenga ese anillo. El anillo solo aceptará a alguien tan ambicioso como tú. Encuéntralo, solo así podrás descansar. El maldito es selectivo, muy selectivo. No se irá con cualquiera. No saldrá de tu mano. Debe ser alguien tan ruin como ambicioso, un alma oscura y despreciable. Julián le dio las gracias y se dirigió a la casa de apuestas que solía visitar cuando era otro nadie. Por alguna razón le pareció que había sido ayer. Sabía que solo en ese lugar podría encontrar a otro ser miserable y ambicioso. Como ya nada le importaba, deseó apoderarse del lugar. El hijo del primer portador del anillo murió en un accidente en su yate, y de pronto los papeles decían que el lugar era suyo. Se recluyó ahí a jugar día con día, esperando que cruzara por la puerta alguien como él. Desesperado porque el anillo rechazaba siempre a todas las personas que él sugería, sufriendo el dolor de las llagas, y el cansancio general de su cuerpo, se recluyó del mundo. Un día se cumplió su último deseo. De entre todos los miserables que jugaban sumas insignificantes, apareció en sus mesas de gente poderosa, un maldito cualquiera con paso de rey. Julián reconoció los zapatos lustrosos de Charol, y lo invitó a sentarse en el asiento vacío que siempre guardaba en su mesa. Con la habilidad y la maña de sus años logró ganarle a todos, hasta que ya solo quedaban ellos dos. Jugó muy bien sus cartas para hacer que el joven le ganara. Este festejó con alegría pedante, y a gritos y saltos. «¿Puedo entregarte esta suma de dinero?», dijo Julián sujetando el cheque, que para ti, dada tu insignificancia, es una suma incomprensible. Algo que jamás has visto junto. Una cantidad que impulsa a tus pequeños sueños un poco más allá de la distancia que alcanzan generalmente. Esto significaría un par de buenos días en hoteles de lujo, con mujeres hermosas. Hasta que volvieras a ese abismo de vacíos e insatisfacciones que vives cada mañana, cuando te vistes y te diriges a las mesas de apostadores idiotas y granujas, sintiéndote más listo que ellos. El joven por supuesto estaba más que sorprendido. «No me mires así, sé lo que eres, te conozco porque somos iguales. Acepta este anillo», dijo por fin obviando el discurso, con una mística y cachonda sonrisa en los labios. Y así, mis intelectuales suscriptores, termina este relato. Espero que haya sido de su agrado y sigan con ganas de más. Porque esta es la primera parte de 7, seguimos rumbo a la parte final, completamente nueva e inédita. Ya quiero verlos por aquí para el próximo relato. Cuídense mucho y déjenme saber lo que piensan, cualquier fragmento de su mente será útil material para mi labor. Les mando un abrazo a mis suscriptores, beso helado a mis bellas suscriptoras, y a mis patrons, solo los mejores deseos, los elementales, los desinteresados. Adiós.